Y básicamente como personas también debemos de ser así, debemos humillarnos. Ese fruto del que hablas tú es esa humillación, de que reconocemos de que obviamente pues no somos perfectos y que somos pecadores, y es ahí cuando nos debemos de rendir a nuestro Señor. Y la diferencia es que el que es trigo realmente reconoce que no es él, y el que es cizaña piensa que es él, y se alza y es altivo. Estar en oración, estar meditando la palabra de Dios. Muchas veces yo, les voy a decir eso, cuando yo caía en pecado, es porque yo dejaba de leer mi palabra, es porque a mí me daba flojera de leer la palabra de Dios, es porque no tenía mi devocional, es porque es más, ni siquiera oraba. Era más cuando se me venían esos pensamientos de maldades, pensamientos de sexualidad. Entonces es cuando el enemigo ahí mete su cola y obviamente quiere que caigamos más en esos pecados. Que los deseos malos o las cosas malas nacen del corazón, y las cosas buenas, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tenemos que buscarlo y tenemos que meterlo al corazón. Ando con la fuente, la palabra que edifica. Es la luz en mi sendero, la que mi alma santifica. La base que me sostiene, la fuerza que me hace crecer. La voz de Dios que me enseña y me ayuda a florecer. Tu palabra es la guía, mi esperanza cada día. La palabra que edifica y mi vida. Comenzamos. Esto es La Palabra que Edifica. Amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que se encuentren de maravilla. Sean bienvenidos a La Palabra que Edifica. Dios les bendiga. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Un programa más, un podcast más, Dani. Pues vamos a darles la bienvenida a este tema, pero quiero saludar a mi amigo. Dani, ¿cómo te encuentras en este día? Muy bien, muy bien. Un gusto estar otra vez de vuelta en La Palabra que Edifica aquí con todos ustedes. Esperemos que este tema que Dios nos habló para este día, pues sea para edificar nuestras vidas, pero también las de ustedes. Va a ser un tema interesante. Muy interesante también, como los que hemos tenido, pero creo que nos ha sacado pues mucha información, ¿cómo te podré decir? Dudas también, muchas preguntas, entonces es un tema muy interesante. Interesantísimo. Bueno, el tema de hoy se llama el trigo y la cizaña. Los lectores de la palabra de Dios, ahí más o menos van a saber a qué nos estamos refiriendo con esto. El trigo y la cizaña, pues son dos plantas muy similares, pero que en el fondo no se parecen en nada. Con grandes diferencias. Grandísimas diferencias. Entonces, pues, ¿quieres comenzar, Luis? Sí, vamos a comenzar con una ilustración. Entonces, allá en casita vamos a imaginar, es algo que tuvimos preparado. Entonces, vamos a imaginar a un hombre que siembra una buena semilla en su campo. Entonces, todo está en orden, todo se ve limpio y está cuidando ese campo de sembradío a la perfección. Pero mientras todos duermen, entra un enemigo, no destruye ese campo, no pisa lo que ya está sembrado, solo siembra cizaña. Más adelante les vamos a decir quién es este enemigo. ¿Sí? Entonces, esto en el tiempo de Jesús era real. En el mundo romano, sembrar cizaña en el campo de otra persona era un acto de sabotaje. ¿Sí? Era la forma de arruinar a alguien sin que se diera cuenta, y era un acto que no destruía el campo de inmediato, sino que se iba destruyendo poco a poco. Y eso es lo que describe exactamente Jesús en esta parábola, que es de lo que les vamos a hablar ahorita. Así es, vamos a leer una parábola que está en Mateo 13. Bueno, antes de darle lectura a la parábola, cuando la cizaña va creciendo, no se ve distinta a la planta de trigo. Tiene la misma altura, el mismo color, la misma forma y todo parece que está bien, ¿no? Y pues aquí está el primer golpe de esta parábola, ¿no? El problema no es lo malo evidente, el problema es lo falso cuando parece
bueno, porque lo malo evidente no engaña, pero lo que se parece a lo verdadero sí. Y eso es lo que hace el enemigo, ¿no? No destruye, sino que él imita y no rompe, se infiltra dentro digamos, de la iglesia. Se infiltra, no llega y empieza a quemar y a grafitear la iglesia, ¿verdad? No. Se infiltra dentro de la iglesia, se infiltra dentro de nosotros. Entonces, aquí está interesante, me encanta esto. Lo malo evidente no engaña, pero lo que se parece a lo verdadero sí. Exactamente. Entonces, vamos a darle lectura a esta parábola. Es Mateo 13, 24. 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los que cosechan, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Amén. Amén. Bueno, dimos una pequeña introducción de qué significa esto, ¿no? La cizaña es algo malo que se infiltra, ¿no? Dentro de la iglesia, y vamos a hablarlo más adelante, ¿no? Del mundo, ¿no? No solamente dentro de la iglesia hay cizaña, ¿no? No solamente dentro de la iglesia hay gente buena, también. Claro que no. Afuera hay gente buena, pero también hay gente mala. Y de esto es de lo que vamos a hablar. Entonces, quedamos que era un tema controversial también, un tema muy interesante que nos saca como que, o nos pone como a trabajar más, nos pone como a estar indagando, a estar investigando. Entonces, al momento de estar estudiando también, por supuesto, esta parábola, pues también aquí nos da mucho aprendizaje. Demasiado. Nos entran también muchas dudas, pero sobre todo nos deja una gran enseñanza. Entonces, antes de grabar este podcast, pues estábamos también analizando este sí. tema, Dani, estábamos pensando cuál era la forma correcta, ¿no? De poder no malinterpretar esta parábola, sino que darle la enseñanza correcta. Sí, ¿no? desmenuzarla lo más que podamos, ¿no? Para entender mejor de qué se trata esto, ¿no? Yo podría decir, se puede diferenciar, hablando ya espiritualmente, obviamente esta es una parábola donde el Señor usó plantas, sí. pero se refirió a las personas, ¿no? Se refirió principalmente a las personas. Entonces una pregunta es, ¿se puede diferenciar realmente el trigo de la cizaña? Si es así, ¿cuándo se puede diferenciar? Okay. ¿En dónde, no? ¿Cómo? Y pues aquí tenemos una serie de puntos que nos ayudan a diferenciar el trigo de la cizaña, que nos ayudan a diferenciarnos a nosotros de otros, ¿no? A los buenos de los malos, y que también puede ayudarnos a analizar nuestro corazón, porque casi todos nos identificamos con los buenos. Sí, con el trigo. Pero ¿quién quite que seamos los del otro lado? ¿Qué tal si somos los cizañosos, no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir, lo que es el trigo. El verdadero trigo produce grano. Ese grano tiene peso y ese peso hace que la espiga se incline. ¿Sí? El trigo maduro también se humilla. Así es. Se humilla. Y Dani, ¿cuál sería el lado de la cizaña? Ok, la cizaña no produce fruto, produce un grano vacío, ligero, sin peso real,
y por eso permanece recto o erguido o rígido. Ujú. Puede parecer fuerte, pero está vacío. Y hablando más en personas, ¿no? Ujú. El Señor enseñó en esta parábola y en muchas otras, el que no dé fruto será cortado y echado al fuego, ¿no? Así Y ahí es. le voy a añadir, porque no me gusta quedarme con lo bueno nada más así, Ujú. ¿no? Sino que ahí, luego a veces como que malinterpretamos un poquito la palabra porque solo hablamos lo que no espanta tanto. Ajá. Pero cuando dice será cortado y echado al fuego, dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está peligrosísimo, ¿eh? Entonces, el que no produce fruto es la cizaña, ¿no? El grano vacío. Ujú. Ahora, el trigo, produce fruto. ¿Qué son los frutos? Amor, paciencia, Bondad. bondad, paz, benignidad, fe, mansedumbre. Estos son los frutos. Y el que tiene frutos, aparte de que consigue también, no sé, gana almas, hablando de iglesia, gana almas, ayuda a otros, pero aquel que tiene frutos y que realmente es trigo, se humilla y no se enaltece, sino que toda la gloria es para el Señor. Y me gusta, y ustedes lo van a ver ahí en su pantalla, la diferencia en las plantas, ¿no? Sí. Cómo el trigo está inclinado, ¿no? Inclinado. Y la cizaña se mantiene recta. Sí. ¿Por qué la cizaña se mantiene recta, Luis? Pues ahí habla de que, como bien lo dice aquí, está vacía. Aparentemente, bueno, cuando vimos, o yo cuando vi la primera vez esta imagen, yo pensé que era al revés, ¿no? Pero es lo contrario. La cizaña, pues realmente está vacía por dentro, y como está vacía, se mantiene erguida. Eso habla también de que una persona, hablando de que son de las personas, pues se podría decir, de la soberbia, del orgullo, de la altivez. Entonces, por eso una persona, cuando se cree acá pues como el mero mero, por así decirlo, pues se para de esta manera, ¿no? Erguida, Sí. ¿no? Pero cuando una persona realmente se humilla, hace hace la el acción trigo, que hace ¿no? el trigo, porque el fruto es lo que pesa, Claro. como bien lo dijimos aquí. Entonces, como el fruto pesa, eso hace que la espiga, pues obviamente se humille, ¿no? Se incline. Y básicamente como personas también debemos de ser así. Debemos humillarnos. Ese fruto del que hablas tú es esa humillación, de que reconocemos de que obviamente pues no somos perfectos y que somos pecadores, y es ahí cuando nos debemos de rendir a nuestro Señor Jesucristo. Y mira, yo podría añadir un poco aquí por qué la cizaña, hablando personalmente, por qué se mantienen erguidos o con altivez o esto y lo otro, ¿no? Porque realmente las dos plantas crecen. Esto está interesante, ¿eh? Vamos a hablar de la iglesia, ¿no? El trigo aprende, el que es trigo aprende, sabe de la palabra, predica, toca la alabanza y hace obras y crece. Y la cizaña hace lo mismo, crece también, predica, aprende de la palabra, pero todo tiene que ver dentro en el corazón. Entonces, la diferencia es que el que es trigo realmente reconoce que no es él, y el que es cizaña piensa que es él. Y se alza y es altivo. Se enaltece. Sí, también otra forma de verlo, como dices tú, como ambas plantas crecen, o sea, hablando en lo natural, por así decirlo, en lo terrenal, quiero explicar esto. Mi suegro me explicó esa parte, que obviamente el trigo es lo que se siembra, entonces la cizaña, pues se podría decir que crece por sí sola. Entonces, al crecer por sí sola, pues la raíz como que se entreteje, o sea, la raíz, se puede decir que la cizaña se agarra del trigo, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando ahorita es que esa cizaña, dice aquí que puede parecer fuerte, pero en realidad no lo es. Entonces, hablando en lo espiritual, muchas veces
En la iglesia puede parecer eso, Dani. En la iglesia puede haber personas, como dices tú, que sirven al Señor, pero muchas veces lo hacen con otra intención. Muchas veces lo hacen con una motivación, diría el pastor, una motivación Se equivocada. agarran del trigo. Se agarran del trigo. Y también allí dice que, más adelante lo vamos a decir, pero el que siembra esa semilla, pues es el diablo. Entonces sabemos que el diablo es el que quiere Imita a imitar Dios. las cosas de Dios en Así es. todos los ámbitos. Entonces, por eso este tema del que estamos hablando acerca del trigo y la cizaña, se podría decir que pues también a nosotros nos queda. Ahora vamos a hacer la pregunta que dijimos que íbamos a poner más adelante. Esta pregunta es, ¿somos trigo o somos cizaña? ¿No? No, pues yo soy trigo. No, pues es que realmente a quien quiera que le preguntes se identifica con el trigo, ¿no? O sea, pues sí, no, pues es que no quiere ser de los malos. Bueno, el que sigue a Cristo no quiere ser de los malos, pero realmente a veces por falta de carácter es que somos cizaña. Falta de madurez, falta de carácter en nosotros, porque el trigo madura y da fruto, pero el otro crece, pero no da fruto, no da nada. Entonces falta algo ahí, ¿no? Falta, y realmente si tenemos falta de carácter, falta de madurez, podría decir yo que tal vez podamos ser la cizaña. Entonces necesitamos ponernos al tirín porque está difícil, porque la mala hierba es cortada y echada al fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, a mí sí me espanta esto. Sí. Ahora también podemos hacer otra pregunta de ¿la cizaña o nacemos con esa cizaña? ¿Nacemos con esa maldad dentro de nosotros? Yo creo que sí, ¿no? Que sí. Yo creo que hablando del pecado, la Biblia dice que nosotros pues nacemos con una condición pecaminosa. Sí. Tal vez no lo dice con estas palabras que yo lo estoy diciendo, pero sí dice y hace alusión a esto, ¿no? A que nacemos con una condición pecaminosa y que los deseos malos o las cosas malas nacen del corazón, y las cosas buenas, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tenemos que buscarlo y tenemos que meterlo al corazón. Exacto. Entonces, yo creo que todos nosotros nacemos con algo malo dentro de nosotros y tenemos que eliminarlo. Decía, me gustó puse en el Facebook, ¿no? Una frase de Martín Lutero que decía: creí que el viejo hombre se había muerto en las aguas bautismales, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Habla de algo aquí de personal, ¿no? O sea, a veces la gente piensa que el hombre malo, el antiguo yo viejo, se queda cuando te bautizas, pero no es así. Todos los días hay que matarlo. Hay que matarlo, todos los días hay que luchar, todos los días hay que pelear contra esa maldad que traemos. Ahora, como bien ya lo dije al inicio, el que siembra esa maleza es el enemigo. Entonces me puedo ir a Génesis, donde Adán y Eva vivían bien, vivían estables en el paraíso, chido, en el Edén, vivían en armonía con Dios, platicaban con Dios, pero ¿qué pasó? El enemigo sembró esa cizaña, parte, ¿no? Esa cizaña hacia el ser humano, y es por eso que nosotros pues nacemos, ¿no? Con esa maldad también, y todo eso proviene del corazón. Así es, y mira, esto es hablando del corazón, hablando de personas, ¿no? Dice aquí, ¿no? En el reino de Dios no importa cómo comienzas, sino cómo terminas o en lo que te conviertes. No se trata de apariencia, se trata de dar fruto. Puedes parecer trigo, pero no serlo. Puedes estar rodeado de verdad y no ser verdad. Puedes hacer lo correcto y estar vacío, y eso es lo falso que parece verdadero. Entonces, hablando de personas, ¿no? Tú quieres diferenciar a una persona que es cizaña de una que es trigo. Punto número 1, ¿cómo es su carácter?
Ujú, ¿Es humilde o es altivo? ujú, Ahí, pum, te vas a dar cuenta quién es quién, ¿no? ujú. Otro, como dice aquí, no importa cómo comienzas, porque cuando todos llegamos a Cristo venimos de lo malo, ¿no? Este, y realmente cuando las plantas empiezan a crecer parecen iguales, ¿verdad? Parecen iguales y van, y por eso no las corta. Ahora lo que decías de que se entrelazan, ¿no? Sí, la La raíz. cizaña se entrelaza. Por eso el Señor le dijo a los cosechadores, no la corten porque se van a llevar la otra. Ujú, Por eso, a ti que tal vez no vas a la iglesia, porque en la iglesia hay gente mala, pues te tengo la mala noticia, es que siempre la va a haber. exacto. Siempre va a haber gente mala porque es una enseñanza que el Señor nos dio de que tiene que crecer lo malo con lo bueno, porque como se entrelazan las raíces, tal vez si yo aquí soy el malo y Luis es el bueno, me lo va a venir llevando. Si me quitan de aquí, Sí. ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso el Señor se va a esperar al día de la cosecha. Y más adelante, ahorita les vamos a decir cuándo es el día de la cosecha. Así es. Entonces, otro punto de lo que estás hablando, dice aquí que por eso Jesús dice que dejemos que la cizaña y el trigo crezcan juntos, porque llegará el momento en que se van a separar. Va a Para separar esa siempre. maleza, exacto, para siempre. ¿Sí? Un día se separarán y un día ese fruto será revelado. No Sí, habrá mezcla ni apariencia, solo verdad. Entonces, muchas veces también podemos diferenciar esa persona que lo que dices tú, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, se ve cuando una persona realmente es trigo o es cizaña. Entonces, básicamente en la palabra de Dios dice que cuando conocemos a Cristo somos criaturas nuevas, Así ¿no? es. Somos criaturas nuevas. Entonces, anteriormente, pues venimos de esa maldad, porque nacemos con esta naturaleza pecaminosa, pero una vez que conocemos de Cristo, luchamos todo el tiempo para, pues, sacar esa maleza que hay en nuestro corazón y que nuestro pecado que traemos, pues, quede todos los días limpio, Sí, así ¿no? es. Y mira, si tú que eres trigo, por eso hablamos de esto, ¿no? Porque yo creo que es necesario, yo creo que a Dios le parece necesario esto y ¿por qué razón, no? Porque como la cizaña entrelaza al trigo, si tú que eres trigo y te dejas entrelazar, corres peligro. Sí. Corres peligro porque, ¿cómo decirlo? Muchas veces dentro de algunas iglesias tal vez gente se ha ido de la iglesia, gente ha dejado de seguir al Señor porque se ha dejado entrelazar por gente que no es del Señor. Uh-huh. Porque dentro de la iglesia sirve gente que no es de Dios, sirven gente que son gente cizaña, vamos a ponerlo así, gente que pertenecen al maligno. Uh-huh. Y como tú vas con tu corazón bien, noble dentro de la iglesia y te dejas entrelazar, corres peligro y acabas perdiendo y te hacen que te vayas porque realmente no te fijas. A veces somos personas que no vemos el actuar de las personas, sino cómo hablan, ¿no? Porque Uh-huh. el trigo y la cizaña se parece mucho. Somos personas que los seres humanos nos dejamos guiar mucho por las apariencias, ¿sí? Samuel, cuando fue a ungir a David, el Señor varias veces le dijo, no veas como ven los hombres, Uh-huh. ve como ve Dios, porque realmente el hombre se deja guiar mucho por las apariencias. Tú ves uno que predica bien bonito, ay, este es el super ungido, pero ¿qué tal que es la pura cizaña? Sí. Aprende a ver cómo ve Dios y cómo ve Dios acá En dentro. el corazón. Dios En mira el el corazón. Uh-huh. Ay, pero ¿cómo veo en el corazón? Pues la palabra dice que de lo que abunda el corazón habla la boca. Y yo podría añadirle, y no sé si sea ya herejía que yo le añada algo, ¿verdad? Pero yo podría añadirle que lo que hay dentro de tu corazón tú lo sales a externar, no solo en tu boca, en todo lo que eres tú. Si, si realmente, por decir, hay gente que es que Dios no ve cómo me visto, Dios ve mi corazón.
Bueno, pues si te vistes medio acá, es que tu corazón está medio sucio, pues. Sí, miren, yo estoy tatuadillo, pues, pero esto fue antes de llegar a De Cristo. Cristo. Y no juzgo a los que se tatúan, está bien cada quien, ¿no? Pero a mí en mi corazón, ahora, pues Dios me ha hecho sentir que ya no me haga más, que ya le pare, pues, porque realmente mi corazón no está en que vean mis tatuajes la gente, sino que en que yo refleje a Cristo. Exacto. Entonces, qué refleja todo tu ser, ¿no? Lo que hay dentro de tu corazón. Y, y realmente ahí es como conoces a una persona. ¿Qué refleja Luis? ¿Qué refleja Daniel? Lo que hay dentro de su corazón. Y en alguna de esas cosas le vas a hallar si es trigo o es cizaña. Sí. Y algo que tocabas, el punto que tú tocabas acerca de Samuel cuando fue a ungir a David, él vio primero a todos sus hermanos y por la apariencia que ellos tenían, Sí. decía, no Es será que él, será él. Yo creo que va a ser él. Entonces Dios le dijo que no, que ninguno de ellos iba a estar, iba a ser el ungido por Dios, sino que iba a ser un simple muchachito ahí. Pero ¿qué estaba haciendo ese muchachito? Estaba trabajando cuando sus hermanos no lo estaban haciendo. Entonces Dios miró el corazón de David y más adelante dice que obviamente que David era conforme al corazón de Dios. Entonces ese punto que tú tocas es muy importante. Ahora me voy a enfocar en el primer versículo del que estamos hablando, donde dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Quiero tocar este punto otra vez. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, Dani, cuando esa semilla es sembrada? ¿No? ¿Por qué? Porque dice aquí, mientras dormían. Entonces, para que esa semilla, esa mala semilla, esa mala hierba no crezca en nosotros, hay un versículo que quiero tocar aquí, que viene déjame buscarlo, de Primera de Pedro 5:7, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, para que nosotros no seamos devorados por ese enemigo, dice que velemos. Así es. Velemos. Entonces, en esta parábola, por eso Dios, o Jesús les dice que mientras los hombres dormían, ahí es donde el diablo se metió. Y muchas veces Dios les dijo a sus discípulos, velen y oren, porque si no el enemigo es cuando ahí mete su cizaña. ¿Y qué es velar? ¿No? Y velar, pues obviamente es estar metidos, estar en una relación con Dios. No estar hasta las 3 de la mañana, no es eso. sino tener esa intimidad, esa relación con Dios. Alerta. Estar alerta. ¿Cómo nos mantenemos alerta, Dani? Pues obviamente estar en oración, estar meditando la palabra de Dios. Muchas veces yo, les voy a decir esto, cuando yo caía en pecado, es porque yo dejaba de leer mi palabra. Es porque a mí me daba flojera de leer la palabra de Dios, es porque no tenía mi devocional, es porque es más, ni siquiera oraba, era más cuando se me venían esos pensamientos de maldad, esos pensamientos de sexualidad. Entonces es cuando el enemigo ahí mete su cola y obviamente quiere que caigamos más en esos pecados. Y realmente, fíjate, otra vez, velad, sed sobrios y velad, o sea, está alerta. A veces los cristianos, como que dejamos de estar alerta. Ajá. Como nos confiamos. Somos bien confianzudos. No está pasando nada. Somos cristianos, ya está bien. Todo está bien. ¿Cómo está, hermano? Aleluya, en victoria. Ajá, exacto. En victoria y estás bien perdido. Ya perdiste tu estado de alerta, perdiste todo, y realmente sí necesitamos estar alerta. No significa estar hasta las 3 de la mañana con el teléfono. No se trata, a ver, ¿a qué hora va a llegar el Señor? Aquí lo espero viendo en Facebook. No, se trata de ser alerta. ¿Qué está pasando alrededor de mí? ¿Qué hay? Y mira, fíjate, yo creo que hay iglesias que han caído por no estar alertas. Sí. Que han caído porque todo está bien. Todo está bien. De repente ya
se infiltró fulano de tal, no supiste nada porque el diablo nunca llega con ¡buah! Sí, no. ¿no? Es sutil, ¿no? Sutil. Sutil, como la serpiente, ¿no? Ujú, Es sutil, no hace mucho ruido. exacto. Cuando menos acuerdas ya estás bien perdido, no estuviste alerta a lo que está pasando a tu alrededor. Y creo que hay iglesias que por eso se derriban, porque, porque tal vez el liderazgo, o la misma congregación no están alertas, sino que todo lo que lo que te dan de comer lo comes. Y mire, no se trata de decir que el predicador, porque yo soy predicador, no habla cosas buenas, pero hay que estar alerta a lo que escucho yo y dice la palabra, examínalo todo y desecha lo malo. Examínalo todo, examina la palabra del predicador. A veces vamos a la iglesia creyendo que todo lo que dice el predicador es palabra de Dios. Y no es Y no así. es así, exactamente. Dice, No el es pastor así. es charla motivacional. Sí, sí. Y muchas veces en las iglesias actuales ya son así, son charlas motivacionales donde todo te va a ir bien, donde Dios te va a prosperar, donde ya no hablan del pecado, donde ya te dicen que es normal seguir pecando, o no lo sé cómo hablan, pero ya no te hablan de ese arrepentimiento, sino son más como charlas motivacionales, por eso hay que estar alertas. O a veces se habla nada más, Luis, pero no se acciona. Sí, también. A veces se habla, pero no se toman cartas en el asunto de las Ujú. cosas, ¿no? Y realmente eso es una iglesia light, ligera, cuando solo dice algo, pero no se acciona, ¿no? Es como si yo le dijera a mis hijos, oye, hijo, solo te doy 1 hora para que juegues el Nintendo Switch, y pasa la hora y como ya no hice yo nada, yo nomás les dije, ellos les vale gorro y siguen ahí, ¿no? Entonces, a veces la iglesia es así, hablamos las cosas, pero realmente no se acciona Sí. y se hace algo al respecto en cuanto a muchas cosas que pasan dentro de una iglesia, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí es cuando pierdes el estar sobrio y velar, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, vamos a darle continuación a este tema. Entonces, vamos a darles ahora la explicación de la parábola. No es que sea nuestra explicación Es la ahorita, sino explicación del es Señor. exactamente, es la explicación del Señor. Y eso lo vamos a encontrar más adelante en Mateo, igual en el mismo capítulo que es Mateo 13, versículos del 36 al 43. ¿Sí? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo, la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como arranca la cizaña, voy a repetir ese, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ay, Dios. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿No? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo les explicó, porque muchas veces, más bien Jesucristo les hablaba en parábolas cuando todo el mundo estaba escuchándolo, pero solo a sus discípulos les daba esa explicación. Qué importante o qué, la verdad, qué ventaja o qué privilegio, qué bendición ser discípulos de Jesucristo, porque a ellos les revelaba la verdad. Así es. Entonces aquí nos muestra o nos da la explicación de esa hermosa parábola de la cizaña y del trigo. Y mira qué interesante, ¿eh? Fíjate qué interesante ahorita que dices solo a sus discípulos. Tú que nos estás viendo ahí, nosotros,
todos tenemos la oportunidad de ser discípulos de Cristo porque se nos está revelando a todos nosotros aquí la Sí. verdad. Ujú. A los que la escucharon audible, no se les reveló igual que a nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de entender la palabra de Dios y eso es un gran privilegio, ¿eh? Así es. Interpretación de la parábola. El sembrador pues representa a Jesús. Él es quien siembra la buena semilla, la palabra de Dios y los hijos del reino, ¿no? Jesús es el que trae la semilla a nuestro corazón para que dé buen fruto, lo que decíamos hace rato, amor, paz, paciencia, gozo, mansedumbre, benignidad, amor, etcétera. Ujú. Ahora, perdón que te interrumpa, Dani. Ese sembrador, lo tengo que decir, muchas veces no dejamos que ese sembrador entre a nuestra vida. Así Muchas es. veces rechazamos a Jesucristo, que es nuestro sembrador, muchas veces lo rechazamos y por eso esa buena semilla pues no llega a dar fruto en nuestra Porque vida en algún rechazamos. momento. Exactamente. Así es. Ujú. El campo simboliza el mundo donde conviven creyentes y no creyentes, Ujú. o donde conviven discípulos y no discípulos. No solamente nosotros nos enfocamos luego mucho en iglesia, pero no solamente dentro de la iglesia va a haber gente que se salve. Yo firmemente creo que hay gente que cree en Cristo, y bueno, cuando digo dentro de la iglesia me refiero a los templos a los Ok. que nosotros vamos, pero realmente iglesia son las personas. Ujú. Entonces, no, más bien mejor dicho, no solo dentro de un templo o dentro de los templos a los que nosotros vamos, va a haber gente que se salve. La que se va a salvar va a ser la iglesia, ¿no? Pero no solo dentro de los templos, también gente que tal vez está allá afuera y que tiene otro tipo de congregaciones diferentes a las de nosotros, donde hablan la verdad de Cristo y qué sé yo, se van a salvar, pero también dentro de nuestros templos hay gente mala. Sí. Hay gente mala. Entonces el campo simboliza el mundo en general, no solo simboliza la iglesia o el templo cristiano o el templo católico, el templo simboliza el mundo en general y de ahí es donde se va a sacar la cosecha, ¿no? Sí. Del mundo en general. Ujú. Porque allí lo que puedo agregar es que vuelvo a repetir lo mismo, la palabra, le dice en la Biblia que la palabra de Dios va a llegar hasta el rincón más pues alejado, más lejano. Entonces es allí donde obviamente esa buena semilla pues va a caer en las personas, o en nosotros, pero muchas veces no vamos a dejar que crezca. Muchas veces no vamos a permitir que crezca. Entonces, ya hablaste del sembrador, hablaste del campo. La buena semilla son los hijos del reino, aquellos que siguen la voluntad de Dios. Quiero añadirle aquí, pues obviamente voluntad, pues es ser obedientes a Dios, no vivir en pecado, vivir como pues lo vivía nuestro Señor Jesucristo. Como dice la gente, como Dios manda. Como Dios manda. Pues es que, pero vivirlo realmente, ¿no? Como Dios manda, como ¿sí? Amar unos a otros, ayudar a los que necesitan, realmente bajo la voluntad de Dios, como Dios manda. Y es de lo que hablamos el podcast anterior, ser imitadores de Cristo en cuanto a su carácter, ¿no? Así es. Entonces todo eso es ser la buena semilla. Ahora la cizaña representa a los hijos del mal, sembrados por el enemigo identificado como el diablo. Entonces esa cizaña pues es todos aquellos que rechazan la palabra, todos aquellos que viven en maldad, que viven bajo la esclavitud del enemigo, que no quieren ser obedientes a Dios, que quieren seguir otro tipo de religiones, hablando de, por ejemplo, lo satánico. Yo le voy a eso. Podría ser lo satánico. Brujería, y vamos otra vez al punto donde dentro del templo también hay gente cizaña. Sí, también. Que tal vez no son satánicos o no siguen el satanismo, pero no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que tienen otras intenciones en su corazón. Hay gente que busca enriquecerse con la iglesia, con el negocio de la religión o qué sé yo. Ahorita me viene a la mente una parte del libro de Hechos, habla de un hombre que se llamaba Simón Mago, que vio como, creo que fue Pedro Juan,
impartió el Espíritu Santo y él vio el poder y le dijo, dame, yo quiero, te pago. Te pago, sí, quería comprarlo. Sí, ¿no? Entonces, Sí. tal vez hay gente que tenga otra intención dentro de la iglesia o dentro del templo y y hay que tener cuidado porque nos podemos topar con uno de estos y nos pueden entrelazar, ¿no? Y por eso hay mucha gente, voy a decirlo otra vez aunque se enojen algunos, la luz del mundo, el compa Nazón, que acusado de violaciones, acusado de no sé qué, vamos a hablar por decirlo del sacerdote Maciel, para que no digan una y una, porque Nazón según era cristiano y Maciel era católico. Y los entrelazaban. Maciel violó quién sabe cuántas personas. Es en un documental que estaba viendo, robó más de miles de millones de pesos a viudas porque las entrelazaba con sus palabras y la gente realmente no se da cuenta de quién está ahí adelante, ¿no? Así es. Porque eran líderes. Sí. Líderes de un templo. Tremendo con eso. También ahorita me hiciste recordar en Hechos también viene recién de que en el capítulo 2 cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, dice que toda la iglesia estaba unánime. Entonces más adelante en los versículos que siguen dice también la palabra de Dios que la gente hasta vendía todas las posesiones, sus terrenos para poder ofrendar. Entonces hay una parejita ahí que no recuerdo sus nombres, pero esa de esposos que dijeron que el tal terreno que vendieron costó tanto. Ananías y Zafira. Ananías, ándale. Ya recordé, muy bien, gracias por recordar esos nombres. Entonces tú que ya lo has leído, dice allí que quisieron engañar al Espíritu Santo. Exactamente. Pero en realidad no lo hicieron, no engañaron, no, porque se dieron cuenta que no, el dinero que no dieron todo el dinero que tenían que dar y para mira, acabar pronto. Mira, ahí te va, no era que tenían que darlo, no tenían nada que dar, no era una obligación, no era, sí, ¿no? Sino que lo hacían de corazón. El problema por el cual cayeron muertos, porque quisieron engañar al Espíritu Santo fue ¿no? Ellos no tenían que vender su terreno, sino querían, Dios no les estaba pidiendo vender su terreno, ni los apóstoles, ni nada, pero ellos en la euforia de que todos hacían eso, pues lo hicieron. Pero acá convinieron y dijeron, vamos a decir que costó 100,000 y les dieron 200, ¿no? Entonces, y les vamos a decir que les vamos a dar, que esto es todo. Entonces, ese fue el error de ellos, que realmente si hubieran dicho, ¿sabes qué? Sí lo vendí en 200, pero yo nomás te voy a dar 100. Mira, no había problema con Dios. El problema es que quisieron engañar a Dios al decirle, te doy 100 porque fue todo lo que me dieron. Y sí, horriblemente, ¿no? El enemigo que sembró la cizaña es el diablo y este es el que introdujo el mal, como bien lo dijiste al principio con Eva, el que introdujo el mal en el mundo. La ciega simboliza el fin de los tiempos, cuando Dios enviará a los ángeles para que separen a los justos de los malvados, el juicio final, donde te van a decir, caminaste o no caminaste. Sí. Ahí es donde dice que se separará, se separará para siempre los que vamos a continuar con Dios y los que no vamos a continuar con Dios. Así es, ¿no? Y ya por último, los segadores, que son los ángeles que ejecutarán, pues viene ahí acerca del juicio final. Entonces, es muy importante que sepamos que va a haber tiempos finales, que la gente sepa ya en casita, porque muchas veces, pues sí, en sus denominaciones que ustedes siguen allá en casita, pues no les hablan de lo que es el fin del tiempo. Muchos piensan que esto va a durar para siempre, pero nosotros estamos esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo y es cuando obviamente van a venir esos tiempos finales donde vamos a ver si vamos a pertenecer realmente o vamos a ser fieles a Dios o de plano o nuestra fe va a menguar en los tiempos finales. Yo creo que sería un buen tema. Otro tema. Para hablarlo en otro podcast. Y realmente ustedes que nos ven en casa, si tú eres de la denominación de cualquiera que sea, de la religión que quiera que sea,
pero crees en Cristo, lo que nosotros te estamos hablando aquí es Biblia, no es otra cosa. La misma Biblia que usas, si eres católico, la misma Biblia que usas tú, es la que usamos nosotros. No Así hay, es. no dice más, no dice menos, todas dicen lo mismo y nosotros leemos Biblia. Ujú. Y la Biblia dice que hay un fin del tiempo, ¿no? La Biblia dice esto, es un tema para otro día tal vez, porque es muy extenso. Pero lo que yo quiero agregar a esto del fin del tiempo y que me encanta esto es que dice que la iglesia, la novia de Cristo, la iglesia, dice que la segunda muerte no pasará por ellos. No habrá juicio vamos a parafrasearlo mejor, en el día del juicio final, si tú eres parte de la iglesia, Luis, tú no vas a tener un juicio para ver si te vas a ir al infierno o no. Tú ya tienes un pase directo al cielo. Ya no Así hay, es. ya no hay juicio para ti. Ujú. Va a haber un juicio para determinar qué obras fueron las buenas y las malas. Va a ser un juicio para galardonarte, ¿no? Va a haber, Luis fue salvo, pero hizo el podcast para vanagloriarse, ¡fum! Se quema en el fuego y no recibe galardón por eso, pero Luis hizo el podcast para exaltar el nombre de Dios, sale, ahí está su galardón y su corona. Pero el día del juicio final está reservado para los hijos del maligno. Nada más los hijos del maligno. Entonces, ¿terminamos con esto, Luis? Sí, ya para terminar con este tema tan importante, queremos darles un versículo final que está en Efesios 6:10, que habla acerca de la armadura de Dios. Y ahorita les vamos a explicar ya como conclusión por qué decidimos poner este versículo tan hermoso. Entonces el versículo dice capítulo 6 de Efesios, versículos del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí también nos habla este versículo de velar, nos habla acerca de esta armadura que debemos de ponernos para que el diablo no nos esté ahí atacando. Amén. ¿No? Yo podría decir que realmente la vida cristiana no es decir solamente creo en Cristo y listo, sino que hay que desarrollar un carácter y ese carácter se desarrolla. Aquí están los pasos. Ahí está. Aquí están los pasos. Uh-huh. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza, cíñete con la verdad, o sea, realmente vive la verdad, habla la verdad, que te incomode tu verdad, que te incomode a veces lo que eres y vístete de la coraza de justicia, actúa en justicia, no por apariencias, porque luego actuamos en apariencias. Exacto. O damos privilegios al que me cae más bien y no soy justo, ¿no? Pero tenemos que actuar en justicia. Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es esto? Realmente dar las buenas noticias de que alguien pagó por nosotros y hablar paz, no ser gente violenta y que viva en guerra todo el tiempo. Y bueno, ahí lo leen en su casa, pero a lo que voy yo, la vida cristiana no es solamente decir, yo creo en Cristo. La salvación es por gracia, no por obras, pero
Si no tienes obras, tampoco tienes fe ni gracia. Tienes que tener obras, Así necesariamente. Así es. Entonces, allá en casita, dejarles como conclusión esto y decirles, ustedes son trigo O son cizaña. o son cizaña, que es el tema principal de este podcast. Y pues es una pregunta que debemos de seguir reflexionando. Sí. Debemos de seguir ¿Qué reflexionando. hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay trigo o hay cizaña? ¿Qué está creciendo en nuestra vida? ¿O qué está creciendo en nuestro corazón? ¿Está creciendo ese trigo o estamos dejando que crezca junto con esa maleza, ¿no? Sí. También. Uy, eso está tremendo, ¿eh? Uh-huh. Pues yo creo que lo podríamos contestar todos como que todos somos trigo, pero eso es algo muy personal, ¿no? Uh-huh. Sí, también. Eso es algo muy personal. Nomás acuérdate que la cizaña va al lago de fuego, donde ahí es el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Así y está peligrosísimo eso. Sí. Pues acabamos, ¿no? Sí, terminamos. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse, escribir comentarios, compartir estas enseñanzas y recordándoles que todos aprendemos de todos y que no somos aquí perfectos y que nos podemos llegar a equivocar, pero Sí, claro. contenido es tanto para nosotros como para ustedes y recuerden darle like. Recuerda darle like. Si tú tienes un comentario ahí para edificar esto mismo que estamos hablando, es bienvenido cualquier comentario. Igual si estás en desacuerdo, pues discúlpanos un poco, ¿verdad? Sí, también. Tratamos de hablar la palabra de Dios, pero pues eso es todo. No te olvides que esto es la palabra que edifica. Dios te bendiga y Nos pues vemos. vámonos. Vámonos, Dani.